días a todos. Gracias por haber venido esta mañana a compartir con nosotros el taller de discapacidad. Y vamos a dar ya comienzo, aunque el aforo ojalá vaya continuando y nos venga a ver algo más. El tema es muy interesante y van a estar con nosotros don Miguel Ángel Cabral Luna, que él es director de Relaciones Sociales Internacionales de la Fundación 11, don Óscar Moral Ortega, que es el asesor jurídico del CERMI, y finalmente doña Josefa García Lorente, que es representante del Consejo General de la Abogacía Española en un convenio con Fundación de Discapacidad y además abogada en ejercicio, y es en estos momentos la coordinadora del Servicio de Orientación Jurídica de Discapacidad del Colegio de Abogados de Madrid. Vamos a dar comienzo ya y tiene la palabra don Miguel Ángel Cabral. Hola, buenos días a todos y a todas, como se dice ahora, estimados compañeros y espero que amigos también, o sea que, bueno, pues yo voy a hacer mi intervención y luego después, si tenemos un poquito de tiempo para poder hablar, va a estar basada en 3 puntos. Una pequeña introducción, luego después la discapacidad y el sistema jurídico actual, últimas evoluciones, y luego problemas y propuestas. Y con vuestro permiso, si me lo dais, pues voy a quitarme la chaqueta, que hace un poco de calor. Pues bien, en primer lugar quiero agradecer al Consejo General por haber facilitado la posibilidad de tener esta reunión, participar con un taller en este congreso. Y en segundo lugar, yo quisiera hacer hincapié en que lo que voy a hablar lo quiero ver o lo quiero analizar el mundo de la discapacidad y el derecho desde la propia efectividad de los derechos, porque hemos pasado de una época donde no había prácticamente derechos reconocidos a otra época donde, gracias a determinadas leyes, a la Constitución, por supuesto, a determinadas leyes en España y luego después a través de la Convención de Naciones Unidas de los derechos de las personas con discapacidad, que es el primer instrumento jurídico de derechos humanos del siglo XXI, pues y que ya forma parte del ordenamiento jurídico español, pues hemos pasado por todas las fases. Es decir, la primera fase es no hay nada, la segunda fase es hay algunos reconocimientos de protección, o de prestaciones sobre todo, porque no había, después del franquismo, pues no había prácticamente para los temas de discapacidad nada, y bueno, pues se reconocen con la democracia determinadas leyes, y finalmente hemos pasado de las prestaciones al mundo de los derechos y al enfoque de los derechos humanos en las personas con discapacidad. Para empezar, para los que no seáis expertos en la materia, os diré que hay 4 millones de personas con discapacidad en España, 4 millones, el 10% de la población, y en Europa 80 millones, y que si lo juntamos con sus familias estamos hablando de 120 millones de personas en Europa. Por tanto, en España casi podemos hablar de 10 millones de votos o de personas ligadas al mundo de la discapacidad. Análisis que es importante para saber un poco de lo que estamos hablando. El mundo jurídico de la discapacidad está muy articulado con todas las asociaciones en una estructura piramidal que llega hasta lo que es el CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Minusválidos. Ahora se habla de personas con discapacidad y, bueno, pues con una gran capacidad de interlocución con las administraciones públicas, y eso ha hecho que también los que trabajamos al servicio del movimiento asociativo de las personas con discapacidad hayamos puesto nuestro mejor conocimiento y saber para que la legislación española haya evolucionado y se haya puesto al día, porque estaba muy retrasada. Por tanto, primero la Constitución, no solo el artículo 14, sino de la igualdad, el artículo 9.2, sobre facilitar la participación de todos los ciudadanos, cuyo padre fue Gregorio Pérez Barba, que ha estado estos días por aquí, y luego el artículo 49 de la Constitución, que está dedicado específicamente a las personas disminuidas, dice la Constitución, que es las personas con discapacidad. A raíz de esto se aprueba la Ley de Integración Social de Minusválidos, la famosa LISMI, que es una ley de prestaciones, y luego después también, en el año 2003, con motivo del Año Europeo de la Discapacidad, la LIONDAU, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, que es una ley de no discriminación que ya no solo obliga en la parte prestacional a las administraciones públicas, sino a la sociedad civil en general y a los agentes económicos y sociales en particular. Pero ya como broche de oro en esta evolución legislativa es la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en España el 3 de mayo del 2008
y que parcialmente ha sido adaptada por una reciente ley del 1 de agosto del 2011 y un Real Decreto del 16 de septiembre de 2011. Y que conste que aún nos queda mucho por avanzar, aunque como abogados que somos, la Convención, sabemos que de acuerdo, todos estos tratados internacionales, de acuerdo con la Constitución española, forman parte del derecho interno inmediatamente que se ratifican. Así que nosotros, a lo nuestro de tirar de la Convención, esté o no traspuesta, como se diría técnicamente. Efectivamente. Y entonces, ahora viene, ¿cuál es la reflexión? Pues que se incumplen las leyes. ¿Por qué se incumplen las leyes? Pues por falta de conocimiento, no hemos sido capaces de asimilar nuestro acervo jurídico, pero también nos quedamos, los jueces se quedan en los temas que estudiaron en sus oposiciones, nosotros, porque tenemos que evolucionar y tenemos que prepararnos los pleitos y tiramos de la doctrina y demás, y vamos poquito a poco evolucionando. Y también es verdad que hay fiscales y que hay jueces que también cumplen bien su función y que se la saben y que la aplican, pero muchos otros están un poco en el limbo en ese sentido. Pero como nosotros decimos, ¿quién no quiere tener un 10% más de clientela? Pues vamos a darle un enfoque económico al mundo jurídico de la discapacidad, por decirlo de alguna manera. Y esto nos lleva al ejercicio de los derechos, como consumidor, como trabajador, como administrado, como ciudadano en última instancia. Y entonces venimos nosotros, nuestra profesión, y dice, bueno, si los derechos se tienen que ejercer y tienen que haber mecanismos de protección en relación con ese ejercicio de los derechos, pues nosotros como operadores jurídicos, los abogados en este caso, no son los únicos, pero los abogados pues tenemos un campo en el cual podemos movernos y podemos hacer una alianza con las personas con discapacidad, con las asociaciones de personas con discapacidad y sus familias, y buscar un nicho de mercado y ellos también a su vez pues vivir mejor y más dignamente. Entonces, pues ¿cómo podemos avanzar en esta protección jurídica de los derechos de las personas con discapacidad? Pues por un lado en sede jurisdiccional y en otro lado en sede administrativa, porque hay un marco de infracciones y sanciones, una ley específica de infracciones y sanciones para la igualdad de oportunidad y la no discriminación. Hay un marco también de defensa en relación con las prestaciones reconocidas por la LISMI o por la Ley de Pensiones No Contributivas o por la Ley General de Seguridad Social, su último texto refundido, sobre las pensiones de incapacidad, porque al final todas las personas que tienen una incapacidad permanente para el trabajo, absoluta o gran invalidez, tienen la calificación de persona con discapacidad, al menos a efectos del trabajo. Luego después, a efectos de otras prestaciones, hay que ir a las comunidades autónomas para el reconocimiento de esa equivalencia, del porcentaje de discapacidad. Tercera parte, problemas y propuestas, porque al final es cómo incrementamos la visibilidad de la discapacidad y cómo nosotros podemos trabajar en este ámbito y podemos utilizar los mecanismos jurídicos que nos permite la ley y la convención, la ley en última instancia, y podemos hacer cosas a favor de la discapacidad, ejercer nuestra profesión y que las personas con discapacidad y sus familias puedan vivir en dignidad y con el hueco que les corresponde al sol, que no sean ciudadanos de segunda o, como se dice en Europa, ciudadanos invisibles, porque hasta hace unos años ciudadanos invisibles, ni se les enseñaba, ni se salía a la calle. Pues bien, la protección jurídica de las personas con discapacidad alcanza, desde mi punto de vista, dos ámbitos. Por un lado, la asistencia legal y, por otro lado, la asistencia jurídica y la defensa en el proceso. En cuanto a la asistencia legal, que es la consulta jurídica sobre toda cuestión susceptible de afectar los derechos o intereses legítimos de las personas en condiciones de vulnerabilidad o de discapacidad, pues parece obvio. Incluso por la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad se ha ampliado el concepto de protección hacia los discapacitados o a aquellos que aparentemente sean discapacitados, fijaros cómo ya, y también a sus familias. O sea que hemos logrado ampliar el concepto típico de nuestro derecho continental o derecho administrativo de solo es discapacitado el que tenga el carnet de discapacitado o el reconocimiento de la discapacidad. Pues no. Ahora ya nos encontramos que también no pueden ser discriminados y tienen una necesaria protección las personas que, aunque no sean discapacitadas oficialmente, lo sean de hecho, o tengan apariencia de ser personas con discapacidad, y ahora veremos algún caso, y hayan sido discriminados por esa condición, o incluso sus familias, por ejemplo, pues si se les niega un turno especial en el trabajo o lo que sea, por tener un hijo con discapacidad, con una discapacidad grave, etcétera y tal, o cuando sea menor, y por tanto esa protección es extensible al padre o a la madre que pidan ese turno, etcétera.
O sea que, por tanto, el ámbito subjetivo de aplicación del concepto de discapacidad se despliega un poco más allá de lo que es el típico concepto que teníamos todos de es discapacitado el que tiene un carné de discapacitado, que diría sería la fácil interpretación sobre lo que es discapacitado y que ha estado primando muchos años en nuestro país. Pues bien, asistencia legal, por un lado. 2, asistencia jurídica y defensa en el proceso. Pero para plantearnos esto, que debe de afectar a todas las jurisdicciones y a todas las instancias judiciales, tendríamos que hablar primero de diversas fases. Nos ponemos físicamente a pensar en el proceso de la justicia y decir, bueno, primero acceso a la sede judicial. Si el compañero Óscar no puede acceder a los juzgados de Málaga o de la Plaza Castilla en Madrid, pues oiga, pues es que no, esto no vale, ¿eh? 2, acceso a los datos judiciales, bien como parte de un proceso o bien como ciudadano. Si una persona que es sorda, o que tenga una discapacidad visual no puede acceder a los datos, hay que dárselos desmenuzados, ¿no? Por decirlo. Y hoy en día pues, la electrónica lo permite. De hecho, hay una ley, la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que así lo reconoce. Muy reciente, ni la conocemos todavía, pero tenemos que ir tirando de esa cuerda, ¿no? Y esto nos lleva también a que, de hecho, probablemente para evolucionar en estos ámbitos, tendremos que ir hacia un nuevo pacto sobre justicia y discapacidad. Digo nuevo pacto porque ya existió un primer avance en la época, hace ya varios años, en la época que era ministro Michavila, que efectivamente hubo un decálogo de temas que luego se han ido volcando, todo hay que decirlo en honor a la verdad, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el Código Civil y en otras leyes de cabecera importantes. Y de ahí sale la creación del Foro Justicia y Discapacidad, o mejor dicho, de la creación del Foro Justicia y Discapacidad en el Consejo General del Poder Judicial, donde participa Pepa y otras personas aquí presentes, pues se ha ido evolucionando hacia ese primer pacto que debemos de hacerlo ya en segunda fase, o sea, la segunda generación. Me limito, ya voy acabando, ¿qué otros temas tenemos que avanzar del eje Frenda? Pues, y preguntarnos, ¿en qué condiciones litiga la persona con discapacidad? Pues ahí probablemente haya que ir hacia un mayor avance en la Ley de Enjuiciamiento Civil, una mayor intervención del Ministerio Fiscal en la protección de sus derechos cuando sea necesario. Otra pregunta es el acceso al proceso, ya sea en calidad de testigo, perito, jurado. Esto es muy importante, porque todavía nuestras normas son decimonónicas en este sentido. Acaba de producirse una reforma en el decreto de adaptación de la Convención que afecta al reglamento notarial y que es una mejora que yo creo que se puede extender al resto de las áreas jurisdiccionales y judiciales, que es el reglamento a efectos de ser testigo. Decía, bueno, para intervenir como testigo en la escritura, decía la antigua regulación. Se impide intervenir en tal condición a las personas con discapacidad psíquica, los invidentes, los sordos y los mudos. Y ese reglamento lo modificaron hace 2 años y tuvimos una pelea terrible con ellos por ese tema, con la corporación notarial. Y ahora se ha modificado ese decreto a instancia del CERMI y dice, para intervenir como testigo en la escritura son inhábiles o incapaces, fijaros el cambio, las personas que no posean el discernimiento necesario para conocer y para declarar o para comprender el acto o contrato a que el instrumento público se refiere. No es lo mismo. O sea, un ciego o una persona... una persona con discapacidad, con síndrome de Down, puede ser como el muchacho este de Málaga que incluso es titulado superior, no me acuerdo ahora del nombre, pero bueno, todos lo tenemos en la cabeza, que ha hecho una película, y etcétera. Y no pasa nada. ¿Tendrá alguna limitación? Pues sí, como todos, pero no por ello hay que decir que no puede ni ser testigo, y por tanto ni ser jurado, y por tanto no ser perito, y por tanto no ser testigo en un proceso. Entonces yo creo que el giro que se ha dado en el reglamento notarial va a afectar, puede influir en el resto. Acabo con el tema del conocimiento de las profesiones jurídicas de la discapacidad y particularmente de los jueces, que son al final los que administran justicia. Unas veces por desconocimiento, otras veces por no querer mojarse. Se dictan sentencias de incapacitación, erga omnes, o sea, para todo y para todas las circunstancias. Hombre, por favor, a lo mejor este niño o esta persona puede votar, puede ir a trabajar, puede comprarse algunas cositas, lo que no puede vender su casa, porque lo engañan, o no puede darle a un amigo para comprarse un coche, porque también lo puede engañar, pero partiendo de eso,
hay otras cosas que se puedan hacer y no lo vamos a esterilizar en vida o hacerlo darle una muerte civil. Y yo creo que eso, que ya lo permite la legislación, esa incapacitación parcial, y que muchas veces son los propios padres los que lo orientan, pues debe de avanzarse más, porque hay capacidades todavía en ese ámbito. Bueno, entonces yo creo que hay. Y ya acabo con la asistencia médica gratuita y los turnos de oficio y los turnos y lo que es los servicios de orientación, que yo creo que van a poner el caso de Madrid y otros mis compañeros, y que por tanto se puede profundizar más. Yo lo que sí digo es que hay entre las personas con discapacidad, de los 4 millones, el 60%, casi 2/3 partes, en número redondo, son personas mayores. Los mayores sí hay convenios de cooperación para la orientación jurídica, etcétera y tal. Yo creo que falta un empujón para que ese tercio que está fuera pues pueda entrar. Pero claro, cobrando y con unos servicios adecuados, remunerados, porque si la autonomía o quien esté al frente de esto lo único que hace es que engorde la pelota, pues entonces no vamos a ningún lado. Y todos sabemos, como sabemos de qué va, pues no hace falta profundizar mucho sobre ese tema, salvo que los compañeros quieren decir algo. Y me callo. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Tiene la palabra Óscar Moral Ortega, asesor jurídico de CERMI. Buenos días a todos y a todas. Y, bueno, en primer lugar, agradecer en este caso, en nombre del CERMI, al Consejo General de la Abogacía Española por la invitación formulada a participar por segunda vez en un taller. Ya estuvimos en el 9º Congreso celebrado en Zaragoza. Además, coincidimos Miguel Ángel y yo en la misma mesa. Pepa también estuvo, es verdad, Pepa, los tres estuvimos, y además y otra persona más, otro compañero letrado que esta vez no está. Bien, después del análisis amplio y estructurado de la normativa actualmente vigente en España con referencia a las personas con discapacidad, desde una vertiente jurídico-política, con una serie de propuestas por parte de Miguel Ángel, yo voy a centrar en algunos aspectos muy concretos, sobre todo, lógicamente, desde la visión a la que vengo a intervenir aquí, que es la visión de CERMI, ¿no? y de cuál es nuestra posición o nuestra postura, fundamentalmente con el tema que aparece como de taller, que son los servicios de orientación jurídica y por qué estamos demandando esta situación por parte del colectivo de personas con discapacidad, sin que posteriormente Josefa, Pepa, pueda explicar y manifestar con un caso concreto, un servicio concreto como es el de Madrid y con algunas otras experiencias que hay en algunos otros colegios de España. El tema es que fue el CERMI, yo entiendo, quien en primer lugar detectó esta necesidad que, como bien señalaba Miguel Ángel, era desconocida. Es decir, hay una población latente, hay una población invisible en muchas ocasiones, cada vez menos afortunadamente, una población de 4 millones de personas, el 9% de la población española, más sus familias, que no hay que olvidarlo, lógicamente. La persona con discapacidad no vive aislado, no es un extraterrestre que cae aquí como yo, no es un extraterrestre que está aquí y después desaparece, no. La persona con discapacidad vive en unidades familiares del tipo que sean, como el resto de la población, y son un número pequeñísimo de aquellas personas que están en centros residenciales y que no viven en familia o no viven en comunidad. Lógicamente, el CERMI, en primer lugar, es, como ustedes conocerán y si no se lo comento, es una plataforma de acción, de unidad, y que pretende en este momento pues agrupar prácticamente la totalidad del movimiento asociativo en España, no voy a decir toda, pero prácticamente la totalidad. Hablamos que tenemos 6.000 organizaciones, casi 6.000 organizaciones repartidas por todo el territorio nacional, y respetamos a las grandes discapacidades, a todo el tipo de discapacidades existentes en nuestro país. En el mejor sentido de la expresión, el CERMI es un lobby de acción política. Es decir, en España esa palabra suena rara a veces, pero en otros países no suena tan rara, suena normal. Queremos cambiar la realidad y queremos cambiar la realidad a través de nuestras propuestas e incidir en la sociedad, en los partidos políticos, en los sindicatos, en toda la sociedad y, por supuesto, también en otros operadores jurídicos como son
los abogados en este caso, para eso estamos aquí hoy. Es decir, hacer incidencia también en un operador jurídico tan importante como otros, como lo hacemos con la judicatura, también los abogados forman parte y en muchas ocasiones, y yo lo resalto en algunas otras ocasiones que he tenido oportunidad, el planteamiento del tema es tan importante como su resolución. Una buena demanda, un buen planteamiento, y eso lo sabemos los que nos dedicamos al mundo del derecho, a veces determina la resolución judicial posterior. Todos sabemos que cuando uno argumenta bien, cuando tiene bien hilvanado algo, las posibilidades de obtener un resultado positivo son mucho mayores. Y es por ello que nuestro interés máximo, lógicamente, se basa en incidir, en transmitir, y para ello hemos realizado cursos, el último de ellos con la colaboración, y voy a entrar al decano en este momento, en Salamanca, el último curso que realizamos en colaboración con el Consejo a través del convenio que tenemos suscrito Fundación 11, CERMI, Consejo General de Abogacía Española, Fundación 11 y CERMI. En ese marco hemos realizado diversas actuaciones y una de ellas, la última, en este caso, es la celebrada en Salamanca con la colaboración inestimable con el Colegio de Abogados de Salamanca. Bien. Es verdad que nos hemos dado, en muy corto espacio de tiempo, como ha señalado Miguel Ángel, una normativa desbordante con referencia a las personas con discapacidad. Y yo a veces opino, y en este foro puedo decirlo, creo que a veces hasta excesiva puede ser. Es decir, nos hemos dado mucha normativa y la última de ellas como referencia, como claro referente, después de muchos pasos continuados desde la LISMI a la LIUNDAU, a la Ley de Igualdad de Oportunidades y Discriminación y Acceso Universal, es la Convención de Derechos de Naciones Unidas de Personas con Discapacidad. ¿Por qué le estamos dando tanta trascendencia? ¿Por qué le estamos dando tanta importancia? Cuando ya teníamos una normativa importantísima en nuestro país. Mucha normativa y además, también tengo que decirla, bastante incumplida, con bastantes incumplimientos, con muchísimos incumplimientos más bien, en temas tan evidentes, tan sangrantes, y quizá es uno de los más visuales, como es el tema de la accesibilidad. No solo de accesibilidad física, hablo de la accesibilidad de todo tipo de personas con discapacidad. La discapacidad sensorial, la discapacidad intelectual. Es decir, las barreras son de tal naturaleza en ocasiones que hablar de otro tipo de derechos se convierte en una irrealidad directamente. Cuando uno no puede acceder a las cosas, el que estén garantizadas da absolutamente igual. Si uno no sale de su casa, da exactamente igual que tenga derecho a ir a cualquier otro lugar. No sale de su casa. Esta convención pone, para mí, lo más importante, lo más trascendente, al margen de que es derecho interno en nuestro país en este momento y que como tal, como decía Miguel Ángel, ya es perfectamente manifestable ante los tribunales de justicia, y lo que es más, jueces y magistrados están obligados a tener en cuenta esa convención, al margen de transposiciones. Las transposiciones ayudan, pero el otro día, no voy a decir quién, un magistrado señalaba que había dos bandos con referencia a la convención, aquellos que estaban con y aquellos que no estaban tan. ¿Cómo se puede estar en contra o a favor de una convención? Es decir, es derecho interno en este país y como derecho interno hay que aplicarlo. No se está ni a favor ni en contra. Se está para interpretar y para lo que le corresponde al juez. No solo que venga clarito en la norma, sino que interprete la normativa a la luz de todo nuestro ordenamiento jurídico. Creo que es una parte importante de la labor jurisdiccional. Y eso nos está costando, yo creo, mucho transmitirlo, que creo que no tendríamos ni que transmitirlo, que vendría per se en su conocimiento previo, pero nos está costando mucho transmitirlo y hacer ver que, al margen de transposiciones, esas dos son las normas actualmente en vigor, leves, muy pequeñas, desde nuestro punto de vista, un primer apunte nada más, un primer apunte de transposición de normativa, de cambio de normativa a la luz de la Convención. Pero el gran cambio, lo más importante que yo voy a decir aquí hoy, por lo menos así lo valoro yo, es el gran cambio que supone la Convención en nuestro modelo. Es decir, tenemos que ser capaces verdaderamente de implantar el modelo social, el modelo de derechos humanos, el modelo de protección de derechos fundamentales. Tenemos que abandonar el modelo médico rehabilitador, el modelo pensado en que la persona con discapacidad lo que tiene que hacer es curarse.
No, es decir, yo no necesito curarme, Pepa no necesita curarse. Somos como somos. Y formamos parte de una realidad como otras muchas. Y yo creo que esa realidad enriquece. Y por tanto, esa realidad socialmente debe ser contemplada. Nada más. Como otras realidades. El tema es que somos 9 millones de personas en este país. Y eso no se puede obviar. No debería obviarse. De hecho, se obvia. Pero ese es el gran cambio. Pero han de creérselo, lógicamente aquellos que han legislado, en primer lugar, los que están legislando, los que vayan a legislar, aquellos que tienen que hacer a cumplir la norma, las propias administraciones en su cumplimiento de la norma y los jueces y tribunales cuando le llegan los casos, los operadores jurídicos que intervienen, abogados, procuradores, peritos, secretarios judiciales, cualquiera que interviene en un procedimiento judicial, y las propias personas con discapacidad también. No solo quiero mirar hacia afuera, también hacia adentro. Las propias personas con discapacidad, nosotros tenemos que autoconvencernos de que eso es lo que queríamos. Porque no voy a engañarme, no vamos a engañarnos. También tenemos, a veces, sin querer, recelos frente a ese modelo social. Todavía tenemos rémoras que nos impiden ver que no estamos pidiendo asistencialismo, que no estamos pidiendo beneficencia, que no estamos pidiendo prestaciones, estamos pidiendo derechos, reconocimiento de derechos. Ese es el cambio, para mí, trascendental, fundamental. Lógicamente, ello conlleva atacar ya que sea, aquellas situaciones que son fundamentalmente las de discriminación y la falta de igualdad de oportunidades. La discriminación se manifiesta de muy diversas formas. Lamentablemente no disponemos de tiempo aquí para poder señalar con mayor incidencia casos y situaciones que se producen, pero la discriminación es a veces muy versátil. Yo, desde mi modesto punto de vista, desde el momento en que yo no entro en un sitio, yo creo que estoy siendo discriminado. Ese es mi planteamiento de vida. Creo que cuando yo no llego a un sitio y los demás llegan y los demás pueden, yo estoy siendo discriminado. Yo tengo menos oportunidades que el resto de la ciudadanía. No es una cuestión de, bueno, no. Es decir, no llego, no soy igual, no tengo los mismos derechos. Esa es la gran transformación. El tema es que sufrimos o tenemos ahí una serie de matices que muchas veces nos impiden, a todos, nos impiden ver esto con cierto grado de claridad. ¿Podemos protegernos? ¿Podemos autodefendernos? Sí. Y de hecho, Miguel Ángel ha apuntado cuestiones. Tenemos una multitud de mecanismos ahora mismo importantes que no están siendo utilizados de manera adecuada a veces, o no lo suficientemente. Al margen de, lógicamente, de los mecanismos que nos hemos dado con la Ley de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesión universal, la Ley de Infracciones y Sanciones, tenemos la Oficina Permanente Especializada, dependiente del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, que se pueden manifestar quejas, denuncias con referencia a la Liondau y que se recojan en un informe y que son llevados al Consejo Nacional de la Discapacidad, Consejo Nacional de la Discapacidad que preside el presidente del Gobierno. Están las defensorías, que actúan de manera bastante importante. Las defensorías, el Defensor del Pueblo y de otras defensorías de las comunidades autónomas. En definitiva, tenemos una panoplia de herramientas, como por ejemplo conseguimos cambiar, y ustedes son conocedores, el beneficio de justicia gratuito para personas con discapacidad, incrementando a 4 veces el salario mínimo profesional para tener derecho a ese beneficio de justicia gratuita, y está siendo utilizado con dificultades. No llega, es decir, no conseguimos que las personas con discapacidad conozcan en toda su extensión este tipo de situaciones. Todos somos corresponsables de eso al final, todos participamos de ello. Y lógicamente yo les voy a dar algunos datos, unas pinceladas de datos. Nosotros, el CERMI, ha contestado en el año 2010 exactamente 408 consultas. El doble que en el año 2009. Pero les voy a poner un ejemplo para que vean de qué incidencia estamos hablando. La Oficina Permanente Especializada, dependiente con herramientas del Ministerio, es decir, un organismo público, ha contestado solo, a la luz de esas 409 consultas, 238 en el 2010.
lo que pone de manifiesto también es que, sumadas unas a otras, más las del defensor del pueblo, más las de los defensores autonómicos, estamos hablando de un número significativo de situaciones que requieren una respuesta adecuada. El 20% están vinculadas a los temas de empleo, el 21% prestaciones sociales y un 9% que es clamoroso y anteriormente era mucho más, con referencia a los temas de barreras dentro de los edificios sujetos a la ley de propiedad horizontal, que ha sufrido una reciente modificación con la ley de adaptación a la convención con la ley de 1 de agosto del 2011, insuficiente desde el punto de vista del CERMI, pero un avance más. Señalar, y este es un aspecto importante, que el CERMI ha sido nombrado a través del Real Decreto también de Desarrollo a transposición de la Directiva, ha sido nombrado como mecanismo independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación en España de la Convención. Es un reconocimiento bastante importante. Sin perjuicio de las funciones del defensor del pueblo como alto comisionado, el CERMI tiene reconocido a través de este Real Decreto, tiene reconocido ese ser un mecanismo independiente para promover y proteger y supervisar la Convención y su aplicación en España, y en ello nos vamos a poner de manera importante. Como decía, el número de consultas es tan desbordante, es decir, evidentemente los medios que tiene el CERMI son escasos. Contestamos consultas Miguel Ángel, otra compañera, contestamos todos los que podemos y un poco más, como podemos, con rigor, por supuesto, pero a veces desbordados, muy desbordados en muchas ocasiones. Piensen en 408 consultas contestadas, todas ellas, es decir, no se deja de contestar ni una sola de ellas, es un número muy importante en un año. Lo que viene a manifestar, lo que viene a incidir es que hay una necesidad clara, y eso es lo que queremos transmitir hoy aquí, y venimos manifestando al Consejo, venimos manifestando a los colegios profesionales, venimos manifestando a las administraciones autonómicas que tienen las competencias en materia de justicia, la necesidad, en primer lugar, de establecer servicios de orientación jurídica específicos de personas con discapacidad. Y voy más allá, y establecer un turno específico en materia de discapacidad, como existen para otros temas, ¿no? Es de tal relevancia, es de tal transversalidad, es de tal especialización que no es fácil encontrar a veces letrado que pueda llevar con garantías este tipo de procedimientos. Algunas cuestiones son muy, muy específicas y que transversalmente inciden diversas normas y diversos temas, y requiere un esfuerzo importante, y a veces el letrado, con buena voluntad, muchas veces a nosotros nuestras consultas que nos llegan son de letrados, son de compañeros que nos llegan consultando y preguntando, lógicamente, y hacen bien, para eso estamos, para tratar de ayudar a esos compañeros a que lleven lo mejor posible esos procedimientos. En definitiva, y con esto ya finalizo y dejo tiempo a Pepa suficiente, lo último que quería transmitir es que, lógicamente, la necesidad está ahí puesta de manifiesto. La necesidad de que hay un número importante de personas que demandan un servicio, que demandan que tienen unas necesidades de orientación que no están siendo recogidas con claridad. Las organizaciones hacemos aquello hasta donde llegamos, pero requerimos otras herramientas que sean mucho más globales, unas respuestas mucho más compactas, y para eso con nuestra ayuda, por supuesto que sí, en los temas de formación, los temas como lo hemos venido haciendo y como lo seguiremos haciendo, los temas de formación, en los temas de incidencia, los temas de propagación de estos servicios, pero se muestran innegables y se muestran necesarios. En menor o mayor escala, evidentemente, un servicio de orientación jurídica, como veremos, de Madrid, posiblemente no tenga que ser igual que el de Salamanca o el de Tenerife. No tiene por qué ser exactamente igual. Las horas de atención, los días pueden ir variando. No se trata de establecer un servicio a las 24, todos los días de la semana, 8 horas diarias. Posiblemente, dependiendo de cada necesidad, podrá establecerse, dependiendo de los colegios profesionales. Y en esa línea de trabajo venimos manifestándonos, y en esa línea de trabajo es la que queríamos manifestarle hoy. Tiene mi dirección de correo ahí puesta, y por otra parte yo les recomiendo, para que lo traía, pero como no puedo manejarlo aquí,
les conmino a que se lo descarguen. Lo traigo en soporte papel, pero nuestra última publicación de Informe de España 2010 de Derechos Humanos y Discapacidad, en nuestra colección en nuestra página www.cermi.es, que lo he puesto al principio, en la colección de Convención ONU, es el número 5, aparece este informe en el que se resaltan aquellas situaciones de cumplimiento de la Convención, el informe de la asesoría jurídica del año 2010 y, por otra parte, los informes que disponemos de otras entidades como son Defensores del Pueblo, como la Oficina Permanente Especializada, de las consultas sobre qué han versado y sobre qué temas importantes, además con ejemplos específicos, son las demandas o son las situaciones actuales de la discapacidad en España. Es un memento, ¿no? Es una puesta en escena de qué en el 2010 nos preocupaba o qué preocupaba a las personas con discapacidad, y yo les conmino, si tienen interés en podérselo descargar, es descargable, lo pueden ustedes sin ningún problema, además gratuitamente, y queremos que se lo descargue todo el mundo. Les conmino a que puedan consultarlo. Nada más y muchas gracias por su atención. Gracias, Óscar. Tiene la palabra Josefa García. Gracias, Lucía. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, como no puede ser menos, agradecer a la organización del Congreso, no que haya contado conmigo, que al fin y al cabo soy una pequeña gota dentro de este mundo, sino que siga apostando porque tengamos portales o talleres, o como queramos llamarlo, en materia de discapacidad, que ya empezamos, como se ha comentado antes, en el Congreso de Zaragoza, y que aunque algunos ya desaparezcamos del mapa por jubilación, entiendo que deberíamos seguir manteniéndolos, aunque seamos pocos los que estamos, pero creo que los pocos que estamos somos de los que realmente tenemos interés y podemos hacer que continúe tramitándose una política activa en favor de las personas con algún tipo de discapacidad. Bien, a mí se me ha encomendado que les cuente a ustedes cómo son los servicios de orientación jurídica y qué papel estamos desempeñando dentro del mundo de la discapacidad. Y en primer lugar, yo quiero avanzar que, como se ha señalado antes, realmente la legislación interna del país no es mala. Tenemos una buena legislación y la tenemos incluso con carácter previo a la Convención. El problema es hacerla efectiva, hacerla eficaz y ponerla en práctica. Entonces, ¿qué es lo que por aquello de vincular, como dice el título de la comunicación nuestra de hoy, qué aporta la Convención al mundo de la discapacidad y a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad? Aporta algo que parece novedoso pero que no lo es, y es el hecho de que, sobre todo en materia de personalidad jurídica y personalidad oral, la famosa discriminación o discusión de si es una o son dos, hay que entender, y todos los analistas están entendiendo, que nos encontramos en una sola situación y que la persona con discapacidad es igual ante la ley y no puede ser privado de su capacidad jurídica, su capacidad oral. Y que cuando alguien necesite una ayuda o algo porque no pueda llegar, como dice Óscar, no pueda entrar a lo mejor en algún lugar, no solamente físico, sino psíquico o intelectual, tenga un sistema de apoyos y no un sistema de pérdida de la personalidad civil o muerte civil que decía antes Miguel Ángel. Pero no nos engañemos, eso no es nuevo en la Convención, eso ya lo teníamos. Cuando el Código Civil establece la ley de enjuiciamiento civil, cómo se debe articular una situación de modificación de la capacidad de obrar. Está diciendo a los jueces, y nos está diciendo a nosotros como profesionales de la abogacía, que fijemos cuáles son los límites que tiene que tener esa modificación de la capacidad y que fijemos cuáles son las pautas de revisión de esa situación. Y eso es lo que parece más novedoso dentro de la Convención y lo que está generando esa famosa polémica que decía Óscar hace un momento, de los que están a favor y los que están en contra. Y sobre los que están a favor y los que están en contra está la segunda versión de los que están a favor. Si los que están a favor es de mantener la legislación y a partir de ella poder ir trabajando con la que tenemos, sin decir no se puede hacer nada hasta que no haya una modificación en profundidad de la legislación interna, o los que entienden, y no me voy a pronunciar en este momento, que hay que utilizar la legislación interna que tenemos y no irnos a una modificación total para aplicar la Convención, porque entonces no acabaremos aplicándolo nunca. Con esto quiero decir que realmente la Convención, en cuanto a la protección jurídica de las personas con discapacidad,
Lo único que hace es poner de manifiesto que tiene carácter internacional y que es de aplicación directa en España, pero es que ya teníamos mecanismos y debemos de utilizarlos. Y de hecho, los servicios de orientación jurídica en materia de discapacidad ya son, es decir, en Madrid estamos funcionando aún antes de que entre en vigor la convención. La convención, si no recuerdo mal, Miguel Ángel, entra en vigor el 3 de mayo del 8, y nosotros llevamos en este grupo que llamamos el Foro de Justicia y Discapacidad discutiendo, peleando el que se abra un servicio de orientación jurídica para personas con discapacidad específico dentro de lo que son los servicios de orientación jurídica. Llevamos peleando el tema desde el 2004, que es cuando empezamos a trabajar dentro del Foro de Justicia y Discapacidad. Es decir, el propio ordenamiento nos daba mecanismos para buscar ese tipo de protección. ¿Y por qué buscamos ese tipo de protección? Pues porque entendemos que las personas que tienen una especial dificultad para tener acceso a los medios y a los servicios que ofrece cualquier actividad de la vida ordinaria, es necesario acercarles y hacerles conscientes de que tienen derechos y que pueden ejercitarlos. Porque curiosamente, cuando empezamos en Madrid con el servicio de orientación jurídica, estábamos atendiendo a una media diaria de 3, 4, 5 personas. El día que teníamos muchísimo, estábamos atendiendo 8 personas por día. En este momento estamos atendiendo a una media entre 18, 20 personas por día, y además tenemos que dilatar la atención al día siguiente o 2 días, porque la solicitud que tenemos de atención o de cita previa no nos da con la infraestructura con la que contamos para poder atender a todas las personas que nos demandan en el día esa cobertura, ese asesoramiento o esa cobertura. Cierto es que no siempre pasa así. Hay días que a lo mejor no tenemos más allá de 8 o 10 consultas, pero la media normal es esa. Y de hecho hemos pasado unos datos muy significativos, que hemos pasado desde el año 2009, que atendimos a 1.203 personas, en el 2010 hemos subido un 87%, hemos atendido a 2.255 personas en lo que es la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es un poco la estructura que tenemos en el servicio? El servicio se articula sobre una atención presencial a través, de ser posible, de cita previa para no organizar esperas inútiles en cuanto a la atención al ciudadano, y la tenemos articulado dentro de lo que es la atención directa al ciudadano a través de un abogado en las sedes judiciales. ¿Y por qué lo hacemos en las sedes judiciales? Porque normalmente y hasta ahora son las que tienen una accesibilidad más fácil, o sea, son ya accesibles. Segundo, porque en la medida en que podemos incorporarlos o situarlos en las sedes judiciales donde ya existen los juzgados de modificación de la capacidad, estamos acercando el servicio al lugar donde el ciudadano ya tiene que ir para ver su problema o su situación. Y desde esa perspectiva entendemos que esa es la forma más fácil de hacer accesible el servicio. ¿Cuál es el problema que encontramos en cuanto al acceso o la proximidad del servicio al ciudadano? Que no todos pueden hacer ese desplazamiento físico. Entonces, que realmente nos quedamos un poco, diríamos, escasos en cuanto a la cobertura que podemos dar, en la medida en que no podemos hacer un seguimiento de algunas situaciones o no podemos prestar ese asesoramiento a través de otros canales que no sean simplemente el presencial. Puede ser el telefónico o el de correos electrónicos. Pero como entiendo que lo que a ustedes les interesa es un poco saber cómo articulamos, cómo tenemos montado el servicio, voy a intentar centrarme en ese tema. Vamos a ver, el Servicio de Atención Jurídica en la Comunidad de Madrid lo articulamos a través de un convenio suscrito con la Consejería de Presidencia y de Justicia en este momento, en aquel momento también era Presidencia y Justicia, en virtud de la cual es la Consejería la que asume los costes económicos de las personas que intervienen en el servicio. En este momento la comunidad está asumiendo los costes económicos del asesoramiento de 2 abogados y una persona que hace con digamos, competencias de gestión o de organización de los servicios de orientación pública. Ese es un poco el esquema. ¿Y a quién va dirigido? Pues evidentemente a personas que tengan una situación de discapacidad, a sus familiares, a sus entornos societarios o de fundaciones, y también a empresas que en un momento determinado quieran saber cuál es la situación sociolaboral, la situación laboral, y qué pueden o qué beneficios pueden tener a través de las contrataciones de una persona con discapacidad.
Ese es un poco el planteamiento que nosotros estamos dando en la Comunidad de Madrid en este momento. ¿Y cuál es la petición? ¿Qué petición estamos haciendo hoy desde aquí? Pues en la medida en que ustedes son representantes de esos colegios, por favor, que impulsen la creación de servicios de orientación jurídica en sus respectivos colegios. Muchas veces presumimos los abogados, y es verdad que somos, creo que el único colectivo, junto con jueces y políticos, que estamos dentro del texto constitucional. Y estamos dentro del texto constitucional como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos. Y las personas con discapacidad, desde la perspectiva del ordenamiento jurídico, desde la perspectiva de la Convención, somos sujetos de derechos, pero desde una perspectiva de derechos humanos, no desde una perspectiva de derecho asistencial o de caridad o de buena voluntad. Entonces, como nosotros, como colectivo de abogados, tenemos la obligación de garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos, entiendo que desde nuestros respectivos colegios tenemos que acercar el derecho que tienen las personas con discapacidad a su propio ejercicio. Lo tenemos que acercar desde la perspectiva de facilitarles que tengan el conocimiento que deben de tener de que tienen un derecho y que pueden ejercitarlo. Y en la medida en que desde lo que es la cobertura de la ley de asistencia jurídica gratuita no podemos cubrir las vías previas, que son fundamentales en un procedimiento, creo que desde los colegios deberíamos articular un sistema en virtud del cual, a través de los servicios de orientación jurídica, que son los que yo propugno porque creo que son la forma más fácil y más directa de hacerlo, deberíamos también propugnar cubrir todas esas fases previas de un procedimiento en el que muchas veces nos llega el ciudadano con una situación de auténtica indefensión, puesto que, aunque ha cubierto todas las fases previas a un proceso, las ha cubierto solo, sin ayuda y tan mal, que realmente en vez de cubrirlas lo que has hecho es prácticamente ponerse tierra por encima y cerrar todas las posibilidades que pudiera tener para defender sus legítimos derechos. Y sin superar el tiempo, quiero también pedir a los colegios de abogados ese turno especial que has mencionado, Ángel, antes, Óscar, y que creo que no nos cuesta, económicamente ese turno no nos cuesta nada, es simplemente formación y organización, porque igual que hacemos un turno de violencia de género, un turno de menores, podemos y debemos formar a compañeros. Sé que es muy difícil, estoy pidiendo a abogados generalistas que tengan además el barniz de la discapacidad, y sé que es difícil porque en este momento estamos en un momento de especialidad, pero igual que hemos conseguido que en materia de violencia de género tengamos un turno generalista, puesto que al letrado que le nombramos para violencia de género tiene obligación de llevar desde la vía penal, la vía civil, la vía laboral. Es decir, estamos consiguiendo eso en violencia. Hombre, creo que flojos debemos de ser si no conseguimos lo mismo en materia de discapacidad. No es tan difícil, es simplemente hacer unos cursos, una formación especial, y desde esa plataforma conseguir que cuando a una persona con discapacidad le destinemos un abogado, pues por ejemplo, porque no le habilitan una rampa de acceso al edificio en ley de propiedad horizontal, pueda además defenderse de la bronca que tenga con el vecino, porque se han dicho de todo menos bonitos en la discusión de la comunidad de propietarios sobre la colocación de esa rampa. Y hay un punto más en el que quiero pedir a los colegios de abogados que hagan algo y lo hagan con carácter urgente. Mire, en los procedimientos de incapacitación civil o de modificación de la capacidad civil, cuando se inicia el procedimiento desde la perspectiva del Ministerio Fiscal, al presunto incapaz se le nombra un defensor judicial, que el 99% de las veces es una persona de buena voluntad y suele recaer en la persona familiar que ha pedido que se incapacite esa persona. Y se sigue todo un procedimiento de privación de derechos fundamentales en rebeldía. Yo sigo gritando, por favor, que no se siga privando de derechos fundamentales en rebeldía, que se utilice el turno de oficio, ¿vale? El turno de oficio, que ya lo ha dicho el Constitucional en una sentencia, Tribunal Constitucional. Miren ustedes, no pueden privar de derechos fundamentales sin un amparo, sin una defensa, sin una representación técnica que diga si esa persona realmente hay que privarle de todas sus facultades, hay que privarle de alguna o no hay que privarle de ninguna, y lo único que estamos haciendo es aprovechando una circunstancia porque es alguien muy manejable. Yo, de verdad, les pido a todos ustedes en los colegios de abogados, generemos esa sensibilidad, esa necesidad de que las personas con discapacidad tengan el acceso rápido, directo e inmediato, y que no tengamos más procedimientos en rebeldía de personas a las que les estamos pidiendo derechos fundamentales. Muchas gracias.
nada nuevo bajo el sol. Y al final, gracias, yo también hablo muy alto, y a veces pues no hace falta mi micrófono, pero bueno, estamos pocos y nos entendemos. Estamos casi en familia, con lo cual estamos hasta más agradables para la charla. Primero, agradeceros a los ponentes. Segundo, porque estoy viviendo el tema casi en primera persona, y yo sí he sido de los letrados que manda una consulta al CERMI directamente. Y modestamente, no porque crea que no estoy trabajando el tema, que sinceramente creo que más no se puede hacer. Sobre todo, además, si te encuentras con jueces del contencioso administrativo, que no voy a generalizar, que vienen al contencioso aburrido de la audiencia y de trabajo y se vienen a descansar al contencioso. Lo siento mucho, pero digo las cosas tal como lo siento. Dicho lo anterior, Pepa, me parece maravilloso lo que estás diciendo, pero este letrado lo está viviendo en primera persona con el turno de menores, y por eso digo que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Me hablas de un defensor judicial? Por supuesto. Este letrado también ha tenido ocasión de pronunciarse en diversos foros en cuanto a la protección de menores y a quitarle a los hijos de la familia cómo el interés del menor debe de ser protegido por una persona independiente del Ministerio Fiscal y por un letrado ajeno a los intereses familiares que debe de salir del turno de oficio de menores. Con lo cual, al final, estamos hablando lo mismo. Es decir, vosotros habláis de discapacitados y yo lo veo en la óptica del menor. Como da la casualidad que además estoy llevando temas de menores discapacitados cada vez más, con problemas educativos, con problemas de integración, con problemas que me crean las administraciones, auténticos guetos de niños, con lo cual las aulas específicas se convierten al final en que los críos no salgan para nada, ni para adelante ni para atrás. Creo que tenemos un campo abierto y que prácticamente lo que hemos trabajado, la Convención de Derechos del Niño, que cuando nos hablan de norma internacional esto no nos suena chino, es decir, estamos acostumbrados a lanzarlo a los tribunales, y creo que es un campo para los colegios. Problemas que te planteo de orden práctico y desde la experiencia del turno de menores de Cádiz. En Andalucía, en concreto, que es lo que conozco porque es mi comunidad y lo sabrá también Miguel Ángel, tenemos nuestro reglamento de justicia gratuita con una orden de turnos especiales pendiente de aprobación que regulaba menores, violencia de género, extranjería. Sacaba el penitenciario, ojo, sacaba el penitenciario, es el penitenciario que también da 10.500 problemas de incapacidad, que no vamos a alargar la historia. Resulta que si encima no se regula ya la discapacidad, es que no se regula ni lo que se está regulando. Y está el compañero Luis, que lo conoce, decir que está aprobado, y aprobado por el Consejo General, y aprobado por 10.500 reuniones, y todavía eso no está desarrollado. Y después, segundo problema, vamos a ver, que yo te pregunto, ¿cómo lo tenéis en Madrid? ¿A través de una similitud de la Consejería de Igualdad o a través de Justicia? Te comento, en Madrid tenemos un convenio especial a través de la Consejería de Justicia y Administración Pública. Es un convenio independiente, como se crearon inicialmente los servicios de educación jurídica también en Madrid, a través de un convenio con Presidencia. Pues en este momento esta unidad de Presidencia y Justicia tenemos un convenio independiente, un convenio de colaboración con el Colegio de Madrid y la Consejería, en virtud del cual pues, dibujamos las pautas de obligaciones y facultades tiene la Consejería dentro de ese convenio, que básicamente es pagar y tener un control de las actividades que desarrollamos, y qué competencia tiene el colegio, que es formar a los abogados, dotarles por lo menos de material de oficina imprescindible, aunque eso también lo asume Justicia, y de eso le podemos reclamar pues, mobiliario, teléfonos y bueno, por ahí funcionamos un poco con buena voluntad. ¿Quién puede poner antes un ordenador y nos dejamos de convenio de quién es el obligado convencionalmente? Bueno, lo digo porque, aunque todos sabemos nuestra vocación de abogado y vocación de servicio, y que la tenemos muchísimos compañeros, pero claro, siempre te pregunta, oye, ¿y esto quién lo paga? Y esto, es decir, que es la primera cuestión, ¿no? Te digo, en Madrid lo paga la Consejería, y lo paga la Consejería porque lo hemos forzado, entre comillas, o lo hemos peleado todo lo que hemos podido y demás desde el Colegio de Abogados. Hemos sido el Colegio de Abogados de Madrid, aunque, bueno, con la ayuda de CERMI, de la ONCE, pero vamos, que al final ha sido el colegio que ha seguido insistiendo, y ellos me lo pueden corroborar, si no es por ponernos a nadie, sino porque el colegio hemos insistido una vez, hemos potenciado entrevistas con la consejera, con quien ha hecho falta, y bueno, luego hemos tenido alguna ayuda dentro de lo que era el partido gobernante en ese momento, dentro de la Comunidad de Madrid, que aportó también el que nos recibieran y el que pudiera firmar el convenio. Pero ha sido a ser insistir. Bueno, pues yo te puedo decir, en la medida de mis posibilidades, que desde Cádiz lucharé por ese turno, y aprovechando la experiencia que tenemos en otros, que tampoco no es tan distinta. Y yo te digo, a lo mejor es pediros o pedir demasiado al resto de los colegios.
Yo entiendo que la mayoría de los colegios estamos cubriendo el servicio de orientación jurídico penitenciario básicamente sin cobertura institucional de ningún tipo. Creo que estamos en una situación tan límite y con una necesidad de protección de derechos tan radical como el penitenciario. Y desde esa perspectiva, yo sí que trabajo a los colegios a que si no tenemos una cobertura económica de ninguna administración, bueno, pues vamos a hacer un turno especial y vamos a trabajar desde ese turno especial para cubrir a las personas con discapacidad. Si no podemos cubrir los servicios de orientación jurídica, pero vamos a hacerlo. No, sí, estamos totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Sí, yo quería añadir algo a esto que se está hablando ahora. Yo creo que vamos a vivir y estamos viendo unos años muy duros. O sea, la situación de crisis económica a la cual se cuelga todo, va a haber servicios de primera y servicios de segunda. Ya lo estamos viendo en alguna autonomía y lo veremos probablemente en los próximos años, porque el Estado supuestamente tiene que adelgazar, y entonces, como hay que adelgazar, pues se cortan prestaciones, pero también se pueden cortar este servicio, ¿no? O no crecer. Yo creo que el caso de Madrid lo conseguimos haciendo una alianza entre lo que es el Colegio de Abogados de Madrid y la Asociación de Defensa de Derechos Civiles, que es como yo conceptúo, además del lobby, ¿no? Que es como conceptúo al CERMI, en ese momento haciendo unas gestiones políticas, etcétera y tal y cual, en una coyuntura que no es la actual, las cosas como son. Y gracias a que hubo un vocal del Poder Judicial que se empeñó, que habló con uno que era amigo, que era consejero, y al final se metió. ¿A dónde quiero yo llegar con todo esto? A que en los próximos años, en la próxima década, o por lo menos en el próximo lustro, por ser más optimista, vamos a encontrarnos con situaciones muy complicadas para repetir este tipo de experiencias. Y la única manera de sacarlas adelante es haciendo una alianza entre nuestra profesión y las asociaciones de las personas con discapacidad, haciendo ruido. Porque por dos cosas, yo lo veo fácilmente. Yo, como he estado también en la administración, entonces me pongo el gorro ahora del que está en la administración y digo, que yo le voy a dar dinero a uno para que me estén pleiteando y para que me hagan gastar más. Vaya, sí, ya a ver cuándo lo veremos. Ya empiezas a torear y a torear, como decimos en el sur, ¿no? Entonces yo creo que hay que insistir mucho en esa línea, ¿no? Es decir, el problema es que nos pilla además con la España de la autonomía, entre que si lo plantea a nivel central te dicen, sí, pero yo no tengo competencia, lo tiene que plantear a nivel autonómico. Y entonces, bueno, te vas por los servicios sociales, pero yo creo que tenemos que seguir insistiendo. ¿Por qué? Voy a explicar por qué. Pues yo creo que el argumento está en que los derechos de las personas con discapacidad forman parte del núcleo duro del estado del bienestar y que está constitucionalmente protegido. Está, por otro lado, en determinadas leyes también contemplado. Y que podemos tener ríos de tinta en el Boletín Oficial del Estado, pero hay que aplicarlo. Y en la aplicación práctica te conlleva el derecho de defensa y de promoción. Y eso conlleva el que se tengan que alimentar estos servicios, vaya. Entonces yo creo que la única manera es a Dios rogando y con el mazo dando, pim pam, hasta conseguirlo, no hay otra. Y nosotros solos no podremos. Tendremos que hacer esa alianza con el CERMI de Andalucía y el CERMI de Cádiz, porque es que si no, no hay fuerza política. Porque os voy a contar. Nosotros hemos llevado varios casos. Yo, claro, cuenta uno lo mismo, los que has vivido en vivo y en directo. Y a veces tienes que utilizar la capacidad jurídica, la capacidad tuya de la perspectiva del conocimiento del derecho, pero también la mano política, porque si no, no llegas. El caso del Metro de Madrid. Una señora saca las oposiciones, porque bueno, medio en sociedad pública, etcétera y tal, para ser cajera del Metro de Madrid. Y cuando llega el reconocimiento médico, viene el director de los servicios médicos y dice, pero es que esta señora ha tenido un cáncer de mama. Pero además hace ya 3 años. Lo siento mucho, usted no puede ser cajera del Metro de Madrid. ¿Por qué no puedo ser cajera del Metro de Madrid? Pues porque el reglamento interno del Metro de Madrid dice que el personal que está al servicio tal no puede padecer ningún tipo de enfermedad ni tal. El concepto antiguo que había en el cuerpo de maestros que te dice enfermedad infectocontagiosa, no sé cuál, al final discapacidad, por decirlo de alguna manera. Entre otras cosas, porque si se supone que tienen que desalojar una vez el metro, pues por medidas de protección civil tiene que ser gente que esté perfectamente incablosa, o sea, que no tenga ninguna mácula y tal. Pero oiga, que yo me han operado de una mama, no tengo pecho, pero es que oiga,
que esto no me imposibilita a mí ser cajera y si tengo que ordenar un desalojo hacerlo. La historia, nos venimos para atrás. La historia es que los medios de transporte en este país han estado militarizados civilmente hasta hace muy poco tiempo. Eso no ha pasado, por poner un ejemplo, en el metro de Barcelona, que evolucionó, pero el metro de Madrid se quedó a la antigua. Ingenieros militares aplican el cuadro de exclusiones militares y punto. Hicimos una reclamación, nos dijeron que no, hicimos una denuncia a la Inspección de Trabajo, se salieron por la tangente y entonces, en aquel momento, yo hablé con el presidente del CERMI y le dije, mira, aquí o hacemos ruido, esta mujer va a perder el trabajo. Va a perder el trabajo. Y nos llevamos una televisión, escribimos a la Esperanza Aguirre y decimos, pasa esto, es una mujer, presidenta, una mujer con cáncer de mama y que no va a poder entrar en esto, que ya lo tiene curado, a Dios gracias, que quiere trabajar y que no va a poder trabajar habiendo sacado la plaza. Y por otro lado, la televisión la entrevista a la señora. En 48 horas, problema arreglado. Modificado el reglamento del Metro de Madrid. Y el señor consejero, que decía que no, se tragó la palomita, como decía aquí, como decimos aquí en esta tierra. Se tragó la palomita y arregló el problema. Entonces, ¿a dónde quiero yo llegar? Venía con esta historia que la había habido tal día. Si no hubiéramos tenido la argumentación jurídica, no hubiéramos podido seguir avanzando. Pero llegado un momento, te puedes meter en un contencioso o puedes tirar por la calle del medio y salir. Y esta señora trabajó. Y que conste que ella era auxiliar administrativo en el Ministerio de Administraciones Públicas. Pero, ¿qué más da? Y no era discapacitada, es una apariencia de discapacidad y te están discriminando por eso. Y como eso hay otros casos que ha llevado Óscar, como el tema con compañías aéreas, etcétera y tal. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es alianza, porque yo como jurista hubiera seguido peleando, me hubiera metido en el contencioso, pero si no hubiera tenido en ese momento el reflejo de decir esto al periódico, y en cuanto te lo publica el país, el mundo, lo que sea, metes en una televisión, sale en el telediario, aunque sea en el local, se acabó el problema. Entonces, a donde digo es que, a donde quiero llegar es que tenemos que perfeccionar esa alianza, porque es la única manera de que no podamos perder el núcleo de derechos fundamentales, que no estamos en contra de, como el ala que él decía, nuestro querido Óscar, representada por Benigno y algunos más, el otro día en la página 3 del ABC, que hay derechos fundamentales y tiene que haber deberes. Por supuesto, los derechos fundamentales no están en contra de los deberes. Tenemos que cumplir nuestros deberes, pero al mismo tiempo tenemos que poder ejercer los deberes. Benigno es un ex magistrado del Tribunal Supremo, lo conocemos, estamos en el ámbito nuestro. Sí, hay que hacer un matiz, una cosa, no solo un cambio de rosa, que en Madrid tengamos el convenio hasta este momento no quiere decir que tengamos garantías que lo vamos a tener el año que viene. Ojo, simplemente quiero poner que no hemos firmado el convenio y estamos tan tranquilos, no. Tenemos que seguir peleando y no sé si nos lo van a prorrogar para el año que viene. Era simplemente esa salvedad. Gracias, Josefa. ¿Tiene la palabra Luis? Sí, buenos días. Bueno, me presentaba Óscar al entrar como decano de Salamanca, pero realmente sí me gustaría intervenir más como presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General, ¿no? Y aprovechando que está Miguel Ángel, que además, aunque no nos conocemos personalmente, estaba convocado al curso de Salamanca también. Sole, no te quiero dar la espalda, pero... y bueno, comentaros un poquito cuál es la visión desde la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo, más allá incluso de la convicción personal, por supuesto, de la necesidad de expandir estos servicios de orientación jurídica. Ya en el observatorio, ya del año pasado ya se incluyó una conclusión a través también de Óscar Moral, que acude al Observatorio de Justicia Gratuita, como sabéis, un instrumento del Consejo General con la editorial La Ley, en la que se incluye una serie de recomendaciones por todos los operadores del ámbito jurídico, magistrados del Supremo, Fiscalía, en fin, Abogacía del Estado, y lógicamente también está representado el CERMI. Este año yo creo que se ha dado un paso más, además de incluir esa recomendación de expandir los servicios de orientación jurídica para personas con discapacidad y un turno también especializado. Se incluyó en el propio observatorio un informe detallado de la experiencia de Madrid, con datos, estadísticas, conclusiones, etcétera. Desde el Consejo, tanto en algún pleno, aquí está José, el decano de Córdoba, tanto personalmente como a través de alguna circular
a los colegios hemos insistido en esta cuestión. Si no me equivoco, al día de la fecha, en estos 2 últimos años, se han creado 10 servicios de orientación jurídica para personas con discapacidad. Hay 10 colegios que ya lo tienen organizado. Un tema clave es el tema de la formación. Porque es una formación, queremos un turno específico, un SOG específico, hace falta una formación específica. Creo que el ejemplo, no es porque haya sido este caso en Salamanca, pero el curso de este año, claro, es muy complicado para colegios pequeños, sobre todo, organizar un curso, cuando estamos hablando de un número muy determinado de actuaciones, y sería prácticamente imposible si no es a través de un curso como el que se ha hecho este año, por ejemplo, que pueda ser a través del Consejo General retransmitido para todos los colegios de España, y que con ese curso anual, ese esfuerzo, digamos, conjunto de todos, nos valga a la vez para todos los colegios. Creo que esa es la línea, es una línea clave. Ahí es como hemos colaborado con Fundación 11, con CERMI, Consejo General, y es el primer punto fundamental. A partir de ahí, efectivamente, estamos en un tiempo, no hace falta que digamos, de crisis económica. Es complicado encontrar recursos. A veces el buenismo está bien, y muchas veces esas iniciativas, esos 10 colegios, no me cabe duda que es por la propia iniciativa de decanos, junto al gobierno, de los propios colegiados que lo quieren sacar adelante, pero sí deberíamos intentar, pues en esa línea de unir esfuerzos para hablar con quien sea, si es a nivel nacional, si es a nivel autonómico, si es a nivel local, instrumentar una forma de actuación conjunta que realmente nos ayudara por lo menos a poner en marcha esas infraestructuras, que la mayoría los colegios tenemos ya pues nuestras sedes, tenemos un sistema de turno de oficio que nos costaría relativamente poco introducir lo que es la gestión y la organización de un servicio y un turno especializado, y bueno, yo creo que de la mano pues tenemos que seguir insistiendo. Desde luego, por parte de la Comisión de Justicia Gratuita vamos a seguir en esa línea, y desde luego pues daros también todo el ánimo en la iniciativa, y contar desde luego con la participación del Consejo General. Muchas gracias. Sí, no, yo al hilo de las palabras de Luis, y como presidente en este caso del Observatorio de Justicia Gratuita, innegablemente el esfuerzo realizado por él, yo lo quiero poner de manifiesto porque es de buena ley decirlo, porque desde que iniciamos la andadura con el Consejo de la Abogacía, ¿verdad?, Miguel Ángel, con Fundación y CERMI, el convenio, hemos ido avanzando de manera bastante importante. Hicimos un primer curso, el primer curso que realizamos con el Consejo, se formaron alrededor de 30 letrados, fue presencial durante cerca de 2 semanas, y en los informes del observatorio, desde el primero, que ya participamos directamente, se han ido introduciendo progresivamente, y ha habido un avance importantísimo, y sobre todo poner de manifiesto esa labor de aquellos colegios que casi solo por su propia iniciativa en muchas ocasiones, y con el apoyo del Consejo, lo han puesto en marcha, y aquellos que se han interesado, que nos consta que hay un interés por otros muchos, y que en esa línea yo lo quiero poner de manifiesto, y sobre todo que estoy convencido que lo vamos a potenciar de manera importantísima en los próximos años, y vamos a ser capaces de, a pesar de la situación y de las situaciones que no durarán eternamente, podamos ir introduciendo, que al final es, como decía usted, pero acaba de decir tú, Luis, es racionalizar los servicios que ya existen y poder perfectamente el dar un nuevo servicio con la formación imprescindible y necesaria para que se realice de manera adecuada. Bien. Buenos días, soy Miquel Puiggalí, responsable del turno de oficio y justicia gratuita del Consejo Catalán de la Abogacía. Suscribo absolutamente todas las palabras que ha dicho Luis, tanto y Pepa. En Cataluña no hay ningún servicio de este tipo, ni uno. Y la idea, desde mi punto de vista, es la voluntad de que existan. En primer lugar, voy a decir la decepción que uno tiene en este taller, ver las personas que están, porque es que realmente es un tema incluso ya de sensibilidad, pero es que es un tema de justicia, de derechos humanos y dignidad de las personas. Cuando tú has dicho, Óscar, que el simple hecho de no poder acceder a un sitio ya se está produciendo, es que realmente es una discriminación inmediata, y ante eso la abogacía no puede ser ajena a esta realidad, porque son personas
y personas humanas, y en base a esto, a los principios de dignidad y personas humanas, no podemos permitirlo. Es decir, hacemos muchos esfuerzos en intentar en algunos colectivos, tú has dicho violencia de género, y es verdad, pero es que aquí no hace falta. Esto afecta, como dicen, un 9%, un 10% de la población, y parece absolutamente que no vaya con nosotros, cosa que no puede ser. A nivel institucional creo que no lo permitimos. En este caso el Consejo ya hace tiempo que está trabajando, y desde Cataluña intentaremos en la medida que se pueda hacerlo. No voy a entrar en la época de crisis, porque si estamos en crisis tendremos que cerrarlo todo. Es igual, yo miro para adelante, voy a tirar para adelante, y eso. En segundo lugar, es un tema de formación de los abogados, porque si los abogados ya de a pie ya no son conscientes de ello, porque es que no son conscientes de esto, vamos mal, ¿eh? Ya no digo el tema de especialidad, de turno de oficio especial, no, es que los abogados y compañeros y compañeras que de a pie es que ya no lo ven, ante un pleito quizá de propiedad dicen, bueno, sí lo ven, pero le quitan una importancia que debería tener. Y es importante, porque entonces es un tema más incluso de campaña de sensibilización, oye compañeros, es que esto afecta a la dignidad de las personas, y siempre, y pasas por este tamiz, siempre vas a tener una actuación en concreto. Pero a mí que me preocupa los procedimientos de incapacidad, el que es sensible, intentar hacer un procedimiento adecuado a la persona, es que la gente va de formulario, tanto muchas veces los compañeros como los jueces. Y ni matizan, es absolutamente igual, el procedimiento necesita de una revisión absoluta, ¿no? Pero yo creo que es muy importante el tema de la formación, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista en Cataluña vamos a intentar, en la medida que podamos, hacerlo. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. O colaboramos con la sociedad civil, que aquí sí que también se mueve, o no vamos a hacer nada. Porque con la administración al final conseguiremos algo en tanto en cuanto la administración puede sacar un provecho. Porque el tema de violencia de género, como esto vende, ¿será que no han puesto dinero encima de la mesa estos últimos años? Pues han puesto mucho, pero es que esto vendía políticamente. Entonces estoy totalmente de acuerdo, en la sociedad civil tenemos que ir todos a una. ¿Pero por qué? Porque es que afecta a las personas, y todo lo que afecta a las personas sí que incumbe a los colegios de abogados. Muchísimas gracias. Si no queréis intervenir nadie más, vamos a dar por terminado, porque van llegando ya las personas de... ¿Me permites, Lucía, decirle, por no dejar... creo que lo he dicho al principio, muy breve, y estoy totalmente de acuerdo con tus palabras. Y en el foro que estamos, somos abogados y estamos aquí, creo que lo he dicho al principio, un buen planteamiento, una buena demanda determina en muchas ocasiones una buena sentencia. Y no tirar de formularios fundamental. No tirar de formularios nosotros los primeros, para que no tengamos sentencias de formulario, en definitiva. ¿Vale?